La voz corresponde a uno de los medios más eficientes en el establecimiento de la comunicación, constituyendo el sustento físico y biológico que permite la transmisión de señales significativas en la interacción humana. Sin embargo, esta no solo cumple la función de vehículo comunicativo. Para algunas personas puede transformarse en la herramienta fundamental para desempeñar su función laboral. Dentro de este marco, la voz puede entenderse como un medio a través del cual se da vida a una profesión u oficio. Así, pedagogos, actores, cantantes, abogados y muchos otros adjudican a la voz un carácter trascendental e indispensable dentro de su quehacer profesional. A partir de lo anterior, es que se vuelve sumamente importante promover y mantener la salud vocal, a fin de resguardar que la docencia se realice en óptimas condiciones. Pero, ¿qué sucede cuando la voz no se encuentra totalmente estable o no cumple a plenitud con las demandas de la vida cotidiana? Los trastornos de la voz cobran su máxima importancia cuando el propio individuo los concibe como la alteración de un parámetro vital que le causa un sufrimiento o la incapacidad de adaptarse al medio. En el ámbito preventivo, no dejan de alertar las escasas consultas que efectúan los profesionales pedagogos al respecto. Es por esto que consideramos que dentro de la etapa formativa del futuro docente es necesario que dispongan de la información respecto de las posibles consecuencias de un bajo cuidado de la voz. La disfonía es un término que describe cambios atípicos que se producen en la voz. Es una alteración que perturba la comunicación. Se manifiesta con un esfuerzo al emitir un sonido, dificultades para mantener la voz, cansancio al hablar, variaciones del tono, carraspeo o falta de volumen. Leutz la define como un trastorno momentáneo o duradero de la función vocal, considerando como tal por la propia persona o por su entorno. Las causas pueden ser múltiples y según estas se pueden agrupar en dos grandes grupos, funcionales y orgánicas. Las primeras tienen a la base un desorden en el mecanismo de producción de la voz, tanto a nivel laríngeo como respiratorio. Las segundas presentan lesiones estructurales evidenciables que derivan en problemas de voz. En esta oportunidad nos centraremos en las disfonías funcionales, por estar relacionadas con el ámbito docente y poder ser prevenidas, en la medida que se tiene una mayor conciencia de la salud vocal. En primer lugar, revisaremos las dos grandes causas de las disfonías funcionales, el abuso y mal uso vocal. Prater, en 1996, define el abuso vocal como cualquier hábito que puede ejercer un efecto traumatizante sobre las cuerdas vocales. Por ejemplo, hablar durante periodos prolongados, gritar, hacer un esfuerzo excesivo al hablar, tos y carraspeos continuos y utilizar la voz en periodos de inflamación. Además, se agregan hábitos como fumar, beber alcohol, consumir alimentos muy calientes, muy fríos o que irritan la laringe como el café o aquellos que son de sabor ácido o picante, al igual que exponer la respiración a ambientes muy secos o bajo aire acondicionado. El mal uso de la voz contempla el empleo incorrecto del tono y o intensidad de la voz. Debido a esto, la función vocal se vuelve inefectiva e ineficiente. En este caso, se considera mal uso hablar con tensión vocal excesiva, la monotonía o dificultad para variar el tono y hablar con un tono de voz más agudo o más grave que el óptimo. Ahora que ya sabemos las causas, veremos cuáles son los trastornos posibles de generar. Disfonía por fatiga vocal o músculo tensional. Este cuadro es de aparición probable en aquellas personas que abusan, mal usan su voz o pasan por una intensa situación de estrés. La disfonía por músculo tensional se caracteriza por un aumento de la tensión muscular de las regiones cervical, laringea y suprayoidea, o del piso de la boca, además de laringe en posición elevada
emisión dura, cansancio frente al habla prolongada y monotonía. La mantención de esta condición puede generar malformaciones a nivel de cuerdas vocales. Disfonía por nódulos vocales. Cuadro común en quienes abusan de su voz. Es frecuente en mujeres adultas y niños con carácter agresivo e impulsivo. Su aparición es en ambas cuerdas vocales y se debe a un golpe vibratorio brusco durante la emisión vocal, asociado a un aumento del esfuerzo vocal y la tensión. La voz es áspera, ronca, con tono grave y fatiga vocal al correr el día. Es decir, se siente agotada, menos intensa o con un tono más bajo. En caso que los nódulos vocales tengan un tamaño muy aumentado, la voz se escuchará con aire, es decir, aspirante o soplada. Disfonía por pólipos vocales. Patología vocal a causa de múltiples factores como abuso vocal, hipotiroidismo, alergia, inflamación, consumo de tabaco, alteraciones de coagulación e inmunológicas. Esta alteración se produce en una sola cuerda vocal y se evidencia por un tono de voz bajo, ronquera o ruido, diplofonía o emisión de dos voces de forma simultánea y silencios abruptos. Disfonía por úlcera o granuloma de contacto. Esta disfonía suele presentarse en personas con antecedentes de reflujo gastroesofágico, hiperacidez gástrica, tos crónica, abuso de alcohol y tabaco. Las lesiones se producen en el tercio posterior de ambas cuerdas vocales. Generalmente afecta a hombres entre 40 y 60 años, quienes señalan problemas para tragar y hablar, sensación de cuerpo extraño, carraspeo y fatiga vocal. Los defectos en la voz tienden a ser leves. Disfonía por edema de Reinke. Trastorno asociado al consumo de tabaco y en menor medida al reflujo gastroesofágico, abuso vocal e hipotiroidismo. En esta patología, ambas cuerdas vocales se vuelven de consistencia más gelatinosa, lo que se manifiesta en un tono de voz grave y en algunos casos obstrucción respiratoria. Disfonía por laringitis crónica. Patología de origen multifactorial, asociada por un lado al abuso vocal y por otro a la presencia de factores irritantes como el tabaco, la alergia o el reflujo, u otras variables asociadas a la dieta y o de origen genético. Este cuadro se manifiesta con carraspera, tos y disfonía rebelde al tratamiento. Esperamos que al recibir esta información se despierte la inquietud por querer conocer y proteger más la salud vocal, entendiendo que ella es la herramienta fundamental del desempeño profesional futuro y el momento de hacerse responsable es ahora.